Estamos en el libro del profeta Isaías, es el profeta Isaías, y en esta ocasión consideramos el capítulo 15 y el capítulo 16 hasta el versículo 8. Isaías capítulo 15, desde el primer versículo hasta el capítulo 16 y versículo 8. Todos sabemos que uno de los problemas más acuciantes que encontramos en nuestros días es el tema de la emigración. Constantemente oímos hablar de personas que por diversas circunstancias tienen que moverse de un lugar a otro de la tierra. Podríamos entrar en ver cuáles son esas circunstancias, pero sabemos que la pobreza, la injusticia, la persecución, incluso la guerra, están detrás de muchos de esos fenómenos migratorios. Y la sensación que se puede dar muchas veces es de que esto es algo novedoso, algo que tiene lugar en nuestros días y que quizás antes no se vio, pero cuando miramos la historia de la humanidad vemos que constantemente ha existido este movimiento de personas de un lado para otro, especialmente cuando ha habido crisis en diversos lugares, las personas se han movido de un lugar para otro. Y incluso cuando miramos en la misma escritura, la misma palabra de Dios, encontramos que es exactamente igual. Aquí en estos capítulos 15 y 16, en estos oráculos o profecías sobre Moab, se nos habla precisamente de esa emigración por parte de los moabitas por causa de la devastación de la guerra. Y por tanto vemos como la Escritura constantemente llama nuestra atención sobre temas que son extraordinariamente relevantes para todos y cada uno de nosotros. Quizás hemos venido a este lugar y podríamos pensar, bueno, tiene algo que decir, algo pertinente que decir la Biblia sobre las circunstancias actuales. Y vemos que realmente es el libro que es de mayor actualidad, porque constantemente en la Escritura encontramos todos estos fenómenos que finalmente tienen que ver con el pecado del ser humano que fuerza a unos y a otros a moverse de un lado para otro por causas de tremendas injusticias que están teniendo lugar. Y encontramos que lo que aquí se nos está trayendo es ese estado en el que se encuentra el Oriente Medio en finales del siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos situar cronológicamente un pasaje como este para que podamos hacernos una idea de por qué Moab tiene que ir al exilio. Esto tiene lugar precisamente porque hay un imperio, es el imperio asirio, que es la gran superpotencia entonces, que está presionando a todas las naciones vecinas. Hemos visto en el oráculo anterior, en la profecía anterior, cómo se refería a Filistea. Los filisteos son bastante conocidos también en la historia de la revelación de la Escritura, porque son aquellos que habitaban finalmente lo que llamamos nosotros el oeste de Palestina, lo que es la costa, donde se encontraban estos filisteos. Sabemos que fueron los grandes enemigos del pueblo de Dios y ese oráculo, por tanto, tenía que ver con estas naciones, esta nación de los filisteos, estas ciudades de los filisteos que se encontraban al oeste. Ahora la mirada del oráculo se vuelve al este, es decir, al otro lado del mar muerto. Esa es la idea, ¿no? Tenemos el mar Mediterráneo, el mar grande, el oeste, la profecía que tiene que ver con los filisteos, y ahora la mirada está puesta al este, es decir, al otro lado del mar muerto, es donde históricamente se coloca a los moabitas, a esta nación de Moab. Y sabemos que nuevamente Moab aparece en las Escrituras y se nos dicen bastantes cosas acerca de los moabitas. Por ejemplo, el origen de los moabitas se nos dice en Génesis 19 acerca de esto. Se nos habla de cómo Lot pudo escapar de Sodoma con sus dos hijas, y sin embargo se nos dice que las dos hijas de Lot concibieron de su propio padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Entonces el origen de Moab es realmente es el sobrino de Lot. Y el otro aspecto que quizás sea más conocido para muchos de nosotros con respecto a Moab
es que hay una persona muy famosa de Moab, que es Ruth, la moabita. Hay todo un libro de la Biblia que se centra en Ruth y se nos dice específicamente que es moabita. Y vemos cómo Ruth viene a abrazar la fe del Dios de Israel y curiosamente la atención que nos da la Escritura, la Escritura llama nuestra atención sobre el hecho de que ella está en esa línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, porque de Ruth, la moabita, vendría nada más y nada menos que el rey David, y del rey David viene también nuestro Señor Jesucristo. Estos son los moabitas. Y aquí lo que se nos dice, en primer lugar, en el capítulo 15 de Isaías, se nos habla de la devastación de Moab, la devastación de Moab. Este capítulo 15 es como si fuera una endecha, como si fuera un lamento por Moab, por todas las catástrofes que le van a acontecer por causa de esta invasión a Siria. Es muy interesante que, seguro que lo habéis notado en la lectura que hemos hecho hace un momento, como se mencionan todas estas localidades geográficas. La idea que se nos quiere traer es que la devastación es integral, es completa. No hay ninguna parte de Moab que no fuera afectada por la invasión a Siria. Toda Moab se encuentra en ese estado de destrucción. Y vemos que hay una profunda humillación de lo que es esta nación. Por ejemplo, cuando se nos dice en el versículo 2, subió a Bajit y a Dibón, lugares altos, a llorar, sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Hay una humillación completa de esta nación que se nos va a decir también por parte del profeta que era una nación soberbia y orgullosa, y sin embargo esa profunda humillación por causa de esa invasión a Siria, que ellos fueron incapaces de prevenirla, fueron incapaces de frenarla. Y se nos habla, por tanto, de esa muerte. Hablamos del exilio, pero se habla de la muerte de muchos de estos moabitas. Se nos habla del despojo de todas sus riquezas. Por tanto, las riquezas, versículo 7, que habían adquirido, las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Realmente se está hablando de una devastación completa de esta nación. Esto es lo que está aconteciendo. Esto es lo que describe el profeta, algo que él está trayendo para que veamos justamente lo que pasa con ellos, lo que iba a pasar también con ellos. Y ese es lo que el capítulo 15 nos está trayendo. Y en medio de esa descripción tan terrible, de estos tremendos sufrimientos que van a llevar al exilio a muchos de los moabitas que han quedado como supervivientes, se nos trae ese versículo 5, esa primera parte que es algo enigmática en principio, cuando dice, interviene aquí el profeta en medio de esa descripción tan oscura: mi corazón dará gritos por Moab, mi corazón dará gritos por Moab. Y esto puede de entrada sorprendernos. En medio de toda esta destrucción, en medio de todo este desastre, en medio de todo lo que está pasando, y sin embargo hay esa simpatía por Moab de parte del profeta de Dios. Realmente yo sufro por ellos, mi corazón da gritos, hay un lamento, hay una endecha que se levanta por causa de Moab. Y entonces lo que sencillamente nos está haciendo este primer capítulo que estamos considerando juntamente con el 16 es hacernos ver realmente que en medio de las calamidades que afligen a la tierra, le es dado al pueblo de Dios tener una simpatía por aquellos que sufren, cualesquiera que sean sus circunstancias. Hay ese detalle ahí que veremos posteriormente cómo se amplía de una manera extraordinaria y sorprendente, pero es un detalle que nos está haciendo ver que nosotros también formamos parte de esa humanidad que está afligida por el pecado y que nosotros también tenemos que buscar algún tipo de simpatía por estas personas. Cuando vemos la tragedia del exilio de tantos y tantos, cuando vemos cómo son forzados a marcharse a otros países, no pensemos que la gente simplemente se muda porque quiere mudarse, sino que hay alguna causa que les mueve a hacerlo, cuando están huyendo de persecuciones
o de guerras, ¿qué siente nuestro corazón hacia esas personas? Eso es lo que la Escritura nos está trayendo en primer lugar ante este lamento. Cuando vemos ante esta devastación que trae ese lamento, cuando vemos lo que está pasando, que hay algo que se conmueve dentro de nosotros o simplemente permanecemos indiferentes ante el estado de aquellos que se encuentran en circunstancias como estas. Tenemos que ser conscientes de lo que nos trae la Escritura. Aquí estos moabitas se encuentran en la peor circunstancia de su existencia como reino, como nación, y los sentimientos del profeta son de dolor por Moab. Desarrollamos nosotros algo de esto, tenemos que tener ese corazón sensible. Como creyentes tenemos que pedir al Señor que nos dé esa sensibilidad hacia el sufrimiento y el dolor ajeno, no simplemente interesados en nosotros mismos, sino también en lo que otros a nuestro lado puedan estar pasando. Y esto es algo que hay que pedir al Señor porque lo vemos en medio de esta devastación que está en el corazón mismo de Isaías. Isaías no solamente nos trae una descripción, si lo puedo decir así, clínica, fría, seca de lo que está pasando, sino que dice: mi corazón dará gritos por Moab. A mí también me afecta lo que le está pasando a estos mis vecinos. Esto hay que buscarlo, esto hay que mirar al Señor y decir: Señor, yo quiero tener este corazón ante la devastación que tiene lugar en la tierra. Pedimos esto, es algo que está en nosotros. Y lo que realmente hace este capítulo 15 es prepararnos para lo que encontramos en ese capítulo 16, que quizás, como estaba anticipando, sea lo más sorprendente de todo. Aquí encontramos en el capítulo 15, vuelvo a reiterar, es la devastación de Moab. Aquí encontramos en el capítulo 16, básicamente los versículos que estamos considerando hasta el versículo 8, la apelación de Moab, la apelación de Moab. Ante un estado como este en una nación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podrían hacer las autoridades de esa nación, de los moabitas, al encontrarse en medio de esa devastación, el fin de su propia nación y de su propio reino? Lo que encontramos aquí es que ellos hacen una apelación. Dice en el primer versículo: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, desde la peña del desierto al monte de la hija de Sión. Este versículo es realmente la clave de todo lo que aquí encontramos. Estos moabitas, que se nos van a describir como soberbios, como insolentes, como enemigos en algunos momentos también de Judá, se encuentran en una circunstancia en la que son forzados a pedir asilo como desterrados, nada más y nada menos que a Judá. Estos enemigos inveterados, no siempre han sido las mejores relaciones las que ha habido, a pesar de ese parentesco que hay entre la casa de David y los moabitas. Ha habido esas guerras y esas luchas, ¿no? Esas envidias, y ellos apelan nada más y nada menos que a la hija de Sión. Se encuentran, como dice en el siguiente versículo, como una ave espantada que huye de su nido. Así son estas hijas de Moab en los vados del Arnón. El Arnón es justamente este arroyo que se encuentra en esa frontera con Judá. Ellos hacen esa apelación. Nosotros nos encontramos en unas circunstancias tan complicadas que solo podemos sino apelar a estos que son nuestros propios enemigos. Ese es el escenario que aquí nos está trayendo el profeta Isaías. Y entonces encontramos algo que es sorprendente. Se dice de parte del profeta Isaías en los siguientes versículos: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados de Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador,
porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Encontramos que hay un consejo sorprendente. Podríamos pensar que Isaías, ¿no?, al considerar a estos enemigos, o Dios mismo, que es el que habla por boca de Isaías, este oráculo sabemos que viene de parte de Dios. Los profetas son simplemente voceros que hablan de parte de Dios. Podría ser, bueno, esto es lo que se merecen, esto es justamente lo que tendrían que haber esperado que sucediera por ser tan malvados, pero encontramos esta sorpresa: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a estos desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados. Lo que Dios está diciendo aquí por medio del profeta Isaías es obvio. Está diciendo que acojan a estos moabitas en Judá. Esas fronteras tienen que ser abiertas para recibir a todos aquellos que huyen de una devastación como esta. Judá tiene, según nos dice aquí la palabra de Dios, que recibir a estos exiliados que vienen del otro lado del río Jordán. Esto es lo que ellos deben hacer. Y es muy interesante considerar esas palabras que son las fundamentales. Estamos viendo, obviamente, lo que es el tenor general del pasaje, pero centrándonos en aquellas palabras que pueden darnos mayor sentido sobre lo que se está diciendo. Reúne consejo. Realmente esto no se puede hacer de cualquier manera. Tiene que haber una planificación, diríamos nosotros, es decir, no es de cualquier manera, no está diciendo simplemente abre esto sin pensar en las consecuencias, abres tu frontera sin pensar, no, esto tiene que ser estudiado y planificado. ¿Cómo podemos recibir a tantas personas? Esta es la realidad que aquí se está diciendo, no simplemente, bueno, pues cierra los ojos y que pase cualquier cosa, no. Meditad sobre cómo se puede hacer algo así, cómo podemos recibir a tantísima gente ahora. Y cuando dice al juicio, realmente esa es una palabra muy interesante, por lo menos para algunos de nosotros, porque realmente significa tener en cuenta el derecho. El derecho es fundamental, lo estamos viendo en tantas cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día como nación. Incluso el respeto a la ley, el respeto al derecho es la base fundamental de las democracias modernas. Cuando hablamos de una democracia moderna, madura, asentada, estamos diciendo que está sobre el respeto a la ley. Eso es lo que aquí está también diciendo. El hacer juicio es tener en cuenta el derecho. ¿Cuál es el derecho? ¿En qué está constituida realmente Judá, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales de Judá? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y a la luz de todas esas realidades, tú tienes que ser ese amparo para estas personas que están buscando ese refugio. Esas personas que incluso están enviando presentes, enviad cordero, dicen los dirigentes moabitas, enviar corderos. ¿Por qué? Porque Moab era realmente una tierra dedicada a la ganadería y ellos se ufanaban por encima de todo de sus corderos, de su ganadería, y por tanto lo mejor que tienen, lo que ha podido pervivir, eso es lo que están enviando como un presente a Judá para que ellos les puedan recibir. ¿Sobre qué base? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Sobre qué base hace Isaías, Dios, esa apelación a recibir a los moabitas? ¿Sobre qué base? La base la encontramos en el versículo 5, que es ciertamente el centro de los dos capítulos. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Podemos imaginarnos, ¿no?, la escena. Judá, ¿no?, recibiendo a estos enviados de parte de los moabitas, y cómo vamos nosotros a recibir, ¿no?, a esta multitud, ¿no?, que viene desde Moab. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acerca de nosotros mismos? Y lo que hace el profeta aquí es precisamente recordarles lo que es la esencia, la identidad misma del pueblo de Judá. Se dispondrá el trono
en misericordia. Lo que ha caracterizado a Judá es precisamente lo que hay en el corazón mismo de Dios, que es la misericordia, que es la compasión hacia aquellos que se encuentran en una situación que ellos no pueden remediar por sí mismos. Esa palabra sabemos que es una palabra extraordinariamente rica en todo el Antiguo Testamento y está diciendo que realmente el trono de Dios se asienta sobre esa misericordia, que su pueblo, si ha de actuar conforme al carácter mismo de su propio Dios. ¿Qué sois vosotros, Judá? Vosotros sois mi pueblo y si habéis de actuar en esta crisis, tenéis que hacerlo conforme a mi propio carácter. Y enfatiza que esa es la realidad de por venir. Realmente sabemos que Judá es una nación que está a la espera. ¿A la espera de quién? A la espera de la venida del Mesías. Lo que caracteriza a Judá en el Antiguo Testamento, lo que caracteriza al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es que es un pueblo que está en la expectativa de la venida del Mesías. Esa expectativa quizás se encuentra en horas bajas. Cuando uno contempla, ¿no?, un personaje como Acaz, ¿no?, este rey, pues la perspectiva mesiánica desaparece completamente. ¿Cómo puede haber una esperanza, ¿no?, en un rey como ha sido Acaz, ¿no? Pero esto es lo que sostiene a Judá, es lo que sostiene a ese pueblo. Hay una esperanza de que va a venir alguien. ¿Quién es ese alguien? Lo ha estado presentando Isaías anteriormente en su profecía. Sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, en la tienda de David. Es un descendiente del rey David. Es uno que lleva sangre moabita en sus venas. Es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la realidad que se está trayendo a la luz de lo que tú eres como mi pueblo, a la luz de lo que estás esperando que ha de acontecer, que ha de venir el Mesías, que es presentado como el Salvador de toda la tierra, de todas las naciones de la tierra, las que están más cercanas como Moab, pero hasta los últimos términos de la tierra. Entonces tú tienes que comportarte de acuerdo a esos términos de ese reino de Dios que es establecido en Cristo Jesús y que no tendrá fin. ¿Quién es este nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo de David? Quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Él es aquel que va a aplicar perfectamente el derecho de Judá. Él es aquel que va a llevar a cabo todos esos principios que definen el reino de Dios. Esto está ya en la Constitución de Israel. Si miráis en el Pentateuco, se les dice, bueno, vosotros tenéis que tener una consideración muy especial. ¿Por quién? Por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Esa es la realidad. Y a la luz de esa realidad, este es el derecho de nuestra tierra. Esto es lo que se va a establecer por parte del Mesías. El cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos, nos dice el apóstol Pedro, es un lugar en el que se respira justicia, en el que mora la justicia. Ese es el Dios, por tanto, que tiene compasión de aquellos que más le necesitan. Muy interesante ver esto a la luz también no solamente del texto bíblico, sino también de la historia, ¿no? Sabemos, ¿no?, que si hay una ciudad, sobre todo últimamente, ¿no?, que es muy aborrecida por algunos en España, es la ciudad de Ginebra. Si hay una ciudad que tiene mala fama en España es Ginebra, ¿no? Por algunas razones últimas, ¿no?, pero por otras también que tienen que ver con su propia historia. Ese es uno de los lugares más terribles de la tierra, ¿no?, porque allí había un hombre Calvino, ¿no?, y ese hombre es de los más malos que han existido. Y sin embargo se nos dice en la historia que esta ciudad de Ginebra abrió sus puertas para recibir a todo tipo de emigrantes que buscaban el refugio en Ginebra. Yo me planteo, no sería tan malo, ¿no?, este hombre ni esta ciudad, cuando miles y miles de personas, en la época de la Reforma del siglo XVI, buscaron el amparo
de esta ciudad. No lo buscaron en Sevilla, no lo buscaron en Valladolid, lo buscaron en Ginebra. Se habla de, podéis hacer los cálculos vosotros, ¿no? Algunos que les gustan más las matemáticas que a otros. Una población de 14.000 y de repente encuentra que vienen 4.000 refugiados. Realmente son problemas muy grandes los que se plantean. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen allí, donde está el Evangelio de una manera tan pura, recobrado, con la enseñanza de Farel, de Calvino, de Beza? Reciben a esta gente y se quiebran, si lo puedo decir así, se quiebran la cabeza para ver cómo pueden ser un lugar de amparo y de refugio para tantos y tantos que están huyendo por las persecuciones que hay en otros lugares de Europa. Eso es nuestra propia historia. O podemos pensar en otros lugares, la Inglaterra isabelina, con todos los defectos que esa Inglaterra isabelina pudiera tener, la reina Isabel I, pero que ese es el lugar de amparo para todos los reformadores españoles. ¿Dónde acaban los reformadores españoles? Acaban en Londres, acaban en Oxford. ¿Por qué están en esos lugares? Porque ese es un lugar de amparo. Estas personas lo necesitan. Estas personas se encuentran en graves aprietos. Son perseguidos por causa de su fe. Este es un lugar de refugio. Y esa tradición inglesa, es muy curioso ver la historia de Inglaterra, ¿no es verdad? A la luz también de los días en los que estamos viviendo ahora. Se ve en el siglo XIX igual, ¿no? Cuando reciben, por ejemplo, a nuestro paisano Juan Calderón Espadero. ¿Dónde se refugia Juan Calderón Espadero finalmente? En Londres. Y tantos, no solamente Calderón, sino otros que estaban siendo perseguidos por sus ideas políticas en España, se encuentran en Londres. Esa es la actitud que nos está trayendo un texto como este. Tenemos que darnos cuenta de que la mentalidad que crea la Escritura es una mentalidad que no corresponde a lo que este mundo pueda pensar. Muchas veces tenemos que verlo, tenemos que darnos cuenta de que esa confrontación, la manera de pensar de este mundo y la manera de pensar de la Escritura. Y dejadme que lo ponga de otra manera. ¿Qué puede Judá aportar a los moabitas? Estamos diciendo que van a vivir allí en medio de ellos, pero ¿qué es exactamente lo que se está transmitiendo aquí en este versículo 5? Es como si el mensaje fuera así. Mirad, aquí os vamos a recibir, pero, ¿sabéis? Nuestra auténtica identidad como nación tiene que ver con la esperanza mesiánica, tiene que ver con un descendiente del rey David. ¿Os suena, por cierto, David? ¿Os suena? Es como si le estuviera hablando a los moabitas. ¿Os suena de algo David? ¿No? Algo tiene que ver también con vuestra historia, ¿no? Esto es lo que queremos compartir con vosotros. Y entonces lo que nos está trayendo es un reto extraordinario, que es el que tiene la Iglesia cristiana hoy. Nosotros como Iglesia cristiana, nosotros no somos hoy un Estado ni una nación y como tal no podemos comportarnos como esa nación, pero en las iglesias, ¿cuál es nuestra actitud hacia los que han venido a vivir entre nosotros, pero por la causa que sea? Nosotros somos llamados a darles lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que estamos viendo en nuestros días es una oportunidad extraordinaria para llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque esas naciones han venido a morar en medio nuestro. Ya no es necesario, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero es una forma de expresarlo. Ya no es necesario que yo me mude a otro lugar de la tierra, no. Esta gente las tengo aquí, son mis vecinos, en estos bloques que hay aquí al lado. Viven en mi calle, los tengo conmigo. ¿Por qué están aquí? En la buena providencia de Dios ha habido naciones que los han recibido. La Europa occidental ha abierto sus puertas. ¿Pero por qué están aquí? La Iglesia tiene otra visión, otra mentalidad. Es decir, es para que puedan oír de Cristo Jesús, para que podamos llevarles el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Contemplas tú con esos ojos también, además de la compasión humana, contemplas tú también a estas gentes con esos ojos? Con los ojos de que ellos también
en medio nuestro pueden oír y pueden creer en el Señor Jesucristo. Ese es el desafío que tiene la Iglesia hoy. Cuando vemos a estas gentes que están en medio de nosotros, se nos ocurre pensar, Señor, y orar, Señor, ¿cómo puedo yo llevar el Evangelio a esa gente? ¿Cómo puedo yo acercarles a Cristo Jesús a estas personas? Porque no están aquí por accidente. Si creemos en la providencia de Dios, si creemos realmente que Dios es soberano sobre toda realidad, entonces han venido por un propósito. Y nosotros tenemos que llevarles ese Evangelio. Tenemos que tener esa mentalidad de decir, ¿cómo puedo alcanzar yo a estas gentes con el Evangelio? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Se te ocurre alguna manera en que tú puedes hacerlo? ¿Se nos ocurre como iglesia cómo podemos alcanzar a estas gentes? Claro, siempre surgen estas objeciones. No, pero es que esta gente, tú no sabes la gente que ha venido. Es que esta gente, yo no sé cómo los dejan, porque fíjate cómo son en sus países, fíjate cómo se han comportado, fíjate que aquí vienen con esas ideas y no hay manera. Es muy interesante en ese sentido lo que se nos dice aquí en este texto. Después de anunciar lo que es la herencia misma de Israel, lo que de verdad puede al final compartir Judá, es esto, es el Evangelio, es a Cristo, es la esperanza mesiánica. Dice, versículo 6, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset, porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sibna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Vemos ahí esa objeción, ¿no? ¿No te suenan las objeciones en nuestros corazones? Pero es que son muy malos. Hemos oído de la soberbia de Moab. ¿Qué está diciendo? ¿Que esta gente aquí? Pero sí, que son... Hemos oído de la soberbia de Moab. Claro que son soberbios. Es curioso, ¿no? Como sabéis que esa es la nota de la impiedad de las naciones que aparece en Isaías. Una y otra vez. Lo estamos viendo constantemente. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es realmente el gran pecado a los ojos de Dios? Según Isaías, según toda la Biblia, la soberbia, el orgullo, la altivez. Hay muchos que no conocen la Escritura y colocan los peores pecados donde no están. El peor pecado es la soberbia, es el pecado de Satanás, es el pecado de Babilonia. Pero es que hasta Moab está impregnado del pecado. Claro que Moab es soberbio. Claro que los que vienen no conocen al Señor, o muchos de ellos no conocen al Señor. Claro que hacen cosas terribles, pero precisamente por eso hay que llevarles el Evangelio. Muchas veces tenemos una mentalidad que tenemos que ser capaces de corregir como creyentes evangélicos, ¿no? Vemos, no, es que cada vez están las cosas peor, cada vez es más difícil, parece como que la maldad, no lo vamos a decir así, pero como que la maldad impide, ¿no?, que la Iglesia pueda ser lo que es o pueda comportarse como tiene que comportarse. Esto es extrañamente distinto a como pensaban aquellos que nos han precedido en la fe. Y me gusta esa frase tanto, cuando Wesley llega a Newcastle, ¿no?, decimos, fíjate cómo está Inglaterra, cómo está España, fíjate la gente. Llega a Newcastle, una ciudad de Inglaterra, del norte de Inglaterra, borracheras, desórdenes, injusticias, todo tipo de maldades en las calles. ¿Y sabes lo que dice Wesley? Dice, una ciudad en la que se puede predicar al Salvador de los pecadores. ¿Tenemos nosotros esa mentalidad? ¿Cómo vemos a la gente? Vemos, es que está tan mal. Pero es que es una oportunidad para llevarla a Cristo, porque Cristo es el Salvador de los pecadores. Las esperanzas mesiánicas, el trono de David, se asienta sobre el poder de Dios para volver a las naciones a sí mismo. Esa es la gloria de este mensaje. Donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia de Dios. Y por tanto el cristiano tiene que conducirse a la luz de la fe en lo que la palabra de Dios nos dice que es posible, no lo que podamos observar con los ojos de la carne. Tenemos que decir, oh Señor, concédeme que lo que tengo. ¿Qué tiene la Iglesia? No tenemos riquezas, no tenemos prestigio, pero ¿qué tenemos? Tenemos lo mejor. Tenemos el Evangelio que puede salvar a los pecadores, a los soberbios y a los altivos, a los que finalmente van a estar bajo el justo juicio de Dios. Eso lo dice aquí con toda claridad también. Pero mientras sea este día de benignidad de parte de Dios, de longanimidad de parte de Dios, que no ha venido el juicio final, tenemos que anunciar a Cristo Jesús, tenemos que anunciar el tabernáculo de David, tenemos que anunciar que hay un lugar en el que reina la justicia y la bondad, un lugar que es así precisamente porque el Señor Jesucristo padeció en la cruz, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. En la sangre de Cristo Jesús, en la muerte del Señor Jesucristo, en esa cruz, se ven los principios de justicia que hay en el reino de Dios y que se asientan para siempre en Él. Y por tanto tenemos que anunciar a todos los que están a nuestro lado que solo Cristo Jesús puede salvarnos. Cristo Jesús ha muerto en la cruz y quizás Dios ha permitido en su providencia que tú estés aquí hoy para que tú escuches en la buena providencia de Dios que Cristo Jesús es el único Señor y Salvador. ¿Por qué estáis aquí en esta nación? ¿Por qué habéis venido a este continente europeo con esa larga tradición de asilo y de refugio que hunde sus raíces en la Reforma protestante del siglo XVI? ¿Por qué habéis venido? Habéis venido, por lo menos desde nuestro punto de vista, habéis venido para que podáis escuchar acerca de Cristo Jesús, acerca de la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir con las naciones de la tierra. Esto es lo que trae como reto Isaías, que de tal manera podamos ser conscientes de que somos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo Jesús, salvado en la cruz, que podamos buscar también que otros puedan igualmente ser salvos. Vengan de donde vengan, aunque sean moabitas. Quiera Él, por tanto, que podamos tener esta visión bíblica, esta visión adecuada de nuestra posición en la tierra como iglesia, en los días en los que nos ha tocado vivir, días gloriosos en los que podemos anunciar al Mesías. Pero podía haber días mejores que estos. Podemos anunciar a Cristo. No nos lo impiden, por lo menos por ahora. Pues anuncia el Evangelio, anuncia a Cristo a todos los que están con nosotros, de fuera y de dentro, para que Cristo Jesús pueda recibir toda la gloria en la salvación de su iglesia. Que así sea.